arrancamos con la noticia del día, la tragedia que se presentó en zona rural de Villavicencio, donde un puente colgante a más de 80 metros de altura colapsó. El desplome de esta estructura deja 8 muertos y 15 personas heridas, muchos de los cuales presentan fracturas en distintas partes del cuerpo. Ya lo decíamos, las víctimas cayeron de una altura mayor a los 80 metros y en una zona empedrada de una quebrada. Nosotros vamos nuevamente hasta Villavicencio con Alejandra Benavides. ¿Qué otros detalles se han conocido de esta trágica emergencia, Alejandra? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Noticias Caracol ha estado acompañando a todos los afectados en esta tragedia. Hay personas que en este momento se están recuperando en los diferentes centros asistenciales de aquí de la capital del departamento de Meta. Noticias Caracol ha estado registrando la tragedia que enluta a las familias de Villavicencio desde muy temprano, cuando dieron aviso a los organismos de socorro. Fue inmediata la reacción al llegar al punto. Esto es exactamente en la avenida El Carmen, a 15 minutos del casco urbano de la ciudad, aquí en Villavicencio. Ellos nos contaban que eran condiciones muy complicadas por la topografía, pero aún así los organismos llegaron a extraer a cada persona y poder auxiliarlas y por supuesto transportarlas en las ambulancias hasta las clínicas y hasta el hospital departamental de Villavicencio, donde todo el equipo médico prestó sus servicios para salvar y preservar la vida de los menores, de los adultos mayores, de las madres que se encontraban en este lugar. Fueron momentos de pánico. Nosotros escuchábamos los testimonios y eran desgarradores. Vamos a mirar la nota para conocer estos detalles que las personas nos contaron. Este era el panorama minutos después de que colapsó este puente colgante en un sendero ecológico en el área metropolitana de Villavicencio. Las escenas eran impactantes, un padre corriendo con su hijo en brazos intentando salvar su vida. Y organismos de socorro rescatando heridos y cuerpos. Minutos antes, una mujer grabó el estado del puente. Era nada de caerse de lo mojado. En él se evidencia el deterioro en las tablas de la estructura. Acá no hay tabla, ya. Por este, dicen turistas, pasaban cerca de 20 personas cuando colapsó y cayeron desde una altura de 80 metros. En medio de la confusión, poco a poco los visitantes fueron evacuando el lugar, en donde hubo 8 muertos, entre ellos 2 niños. Lo que afirma la comunidad es que ya habían hecho denuncias a las entidades ambientales y a las autoridades para que tomaran medidas y que se evitara una tragedia como la que hoy enluta a las familias aquí en Villavicencio. Ellos en su dolor piden a las autoridades que tomen medidas para que no se vuelvan a presentar casos como estos. Lo que transcurría como una caminata ecológica tranquila para las personas en la vereda de Carmen se convirtió en una tragedia para muchas familias. En el puente, en ese puente, había más o menos como unas 20 personas subidas dentro del puente colgante. Era exceso de peso. Iba mi esposa, mi hija, mi sobrina, y todas se cayeron, todas se murieron. Un puente colgante artesanal con una altura de aproximadamente 80 metros colapsó al parecer por exceso de peso. 8 personas murieron. Estábamos haciendo la fila para ingresar a los puentes, no desconocía cómo era el manejo, cuando escuchamos un fuerte golpe. Este joven permaneció cerca de 40 minutos esperando ser rescatado. La persona que se encontraba más de 40 minutos en la parte superior colgada del puente, fue muy difícil la maniobra y arriesgada. Los testimonios de los sobrevivientes son desgarradores. Mire lo que le pasó a mis hijitas, todos cayeron ahí, Dios mío. Que hagan algo para que no me cobren eso, paguen por lo que hicieron ahí, Dios mío. La primera que encontré fue a mi hija llorando sentada, fue que cayó en la altura más o menos de la altura de un poste, cayó al matorral y rodó. Gracias a Dios no le pasó nada. Mi hermana también cayó al vacío, también cayó en el matorral y quedó maltratada. Mi cuñado sí quedó colgando del pie derecho de los cables. Las personas lesionadas fueron transportadas de inmediato por los organismos de socorro a diferentes clínicas de Villavicencio. 3 pacientes, muy críticos los 3 pacientes, y fueron atendidos por todo el personal que estaba en ese momento de turno. A esta hora las autoridades adelantan la investigación para establecer las causas de la tragedia.
Noticias Caracol seguirá muy pendiente de la evolución de los heridos que se encuentran en las clínicas y en el hospital departamental de aquí de Villavicencio y por supuesto saber quién les va a responder a estas familias que hoy viven esta tragedia. Información desde Villavicencio Meta. Alejandra Benavides, Noticias Caracol.